Bien, vamos a recibir como cada jueves a nuestro colega y amigo Miguel Guerrero, que siempre está dispuesto a venir a compartir su experiencia y su juicio profundo sobre la realidad política nacional con nosotros. Buenos días, don Miguel, ¿cómo está? Buenos días a ambos y a todos los amigos que se sintonizan con este canal que está en el primer lugar, según tengo entendido yo, de los reyes. Y cuando tú vienes sube más. No. Sí, sí, es verdad, es verdad. La última, Ahí vez, está, don Miguel. la última vez que yo fui a un programa de televisión bajó tanto el rating que encontraron petróleo. Se le fue la mano ahí, don Miguel. Oye, se le fue la mano ahí. Pero le quedó muy bien. Bueno. Déjame decirle que le quedó muy bien. Pero yo le agradezco mucho la oportunidad de conversar con ustedes. Yo estoy ya realmente fuera del ámbito diario del periodismo. Yo Tú estás en el mejor momento, déjame decirte que no veo la hora de estar en ese momento. Yo sigo escribiendo, yo Ay, sigo yo escribiendo. tampoco veo la hora. No, yo sigo escribiendo en el diario porque mi formación es prensa escrita. Además, usted es periodista de pasión. Bueno, Sí, sí, exactamente, de vocación. pero la llega un- pasión, Sí. o sea, eso es algo que usted lo estudió Que y no- aunque, no lo puedo no lo trabaje directamente, siempre va a buscar un bueno, espacio porque ama sí, su profesión. claro. Lo que pasa es que yo cuando vengo aquí disfruto el momento. Nosotros también, no se preocupe. Sí. Disfruto el momento porque estoy en compañía de luces, ¿no? Y a veces esas luces alumbran mi sombra. No, no. No, una luz y una lucecita. De contraste. Mira, todo lo contrario. me acuerdo con respecto a tus apariciones semanales. Yo no soy fantasma para aparecer. No, no, que eso llega. En la cúspide de una carrera, me acuerdo la anécdota de un famoso chef del Majestic, un restaurante prestigioso en París, que él decía, de tanto en tanto, suelo abandonar mi oficina e ir a la cocina para mostrarle a los jóvenes chefs que todavía tengo la magia. Y entonces todo el mundo sorprendido. Entonces, es ese logro de una carrera larga y fructífera. Bueno, que yo aspiro. nada se deja por completo. No. Solo la vida, cuando le toca a uno el turno. Pero que siempre le toca a uno y uno no quiere. sí, lo llega. El problema es que, como dice el corrido mexicano, no es lo mismo ver morir que como cuando a uno le toca, ¿no? Pero la verdad es que el periodismo es una pasión, más que una profesión. Se lleva en la sangre, Claro. y uno es imposible olvidarse de él. Y yo El diría, periodismo es con una las gran nuevas tecnologías, responsabilidad. con las nuevas tecnologías que ya ha generalizado aquel concepto de periodismo ciudadano, es una responsabilidad Sí, eso de está todos los bien. individuos, Sí, claro. de informar, de comunicar, que es hacer común todo lo que interese al Pero fíjense, yo creo que con la marcha del tiempo las cosas cambian y se modifican, ¿no? Y es bueno que ocurra porque nada puede quedarse congelado en el pasado. No, claro que no. Pero yo leí y vi parte parcialmente de la entrevista que le hicieron al director de Lopret. Yo no sé si ustedes quieren No, hablar no, de no, ese está tema. bien. Pero a mí me pareció que fue una encerrona. Puso en evidencia, puso de resalto un mal que ha existido aquí en el país y realmente la información que surgió de eso es de vital importancia para el país. Y es importante e imprescindible que esas cosas comiencen a tratarse con la seriedad que el país necesita. Es decir, la revelación de ese tinglado de empresas para esquilmar al Estado y todas esas cosas, a eso tiene que ponérsele fin. Definitivamente. Pero a lo que yo quiero decir, quise hacer esa salvedad primero. A mí me parece que ahí hubo una inobservancia de una regla elemental del periodismo. Por ejemplo, llegó un momento en que el entrevistado parecía sorprendido. Decía, bueno, yo no fui invitado para esto, naturalmente. Yo pienso que si tú invitas a un invitado, tú no le vas a decir todo lo que tú tienes Claro. y para lo que tú le vas a decir. Pero en este caso, se le invitó Una para... cosa es la intención, o sea, exacta. decirles la intención de la entrevista, no lo que tú vas a discutir No, en no, esa entrevista. es un periodismo realmente que se ajusta a las reglas elementales del periodismo. Lo correcto hubiese sido, mire señor, nosotros tenemos esto, y con usted nosotros vamos a difundir esto tal día, nosotros queremos su opinión sobre esto.
Su opinión va a salir en el documento o en el reportaje. Si usted no quiere decir, no lo diga, pero cumplimos con esa regla elemental. Eso faltó. Bueno, la realidad es que los manuales aconsejan eso. Es lo que está diciendo. No es la seriedad. Sí, sí, es correcto. decir, y lo vemos expresado en biografía de grandes periodistas y hasta en las películas vemos los procedimientos sobre todo porque, que se utilizan sí, para manejar una información pública. sobre todo cuando es periodismo de investigación. Cuando estaban entrevistando al hombre en el balcón, utilizaron, a mí el tema en un periodismo serio de cámara oculta no yo no soy partidario tampoco de esas técnicas. eso. Bueno, pero cada quien tiene su estilo. Sí, lo respeto. Y siempre que no viole un derecho de intimidad, bueno, está bien. Pero le preguntaron al tipo, cuando estaban conversando, ya en plena conversación, nos están grabando. Yo digo, ¿cómo es posible? Eso te dice, mire señor, lo vamos a grabar. Sí, y tú lo aceptas o no. Y tú dices sí o no. ¿Entiendes? Pero tú no me puedes decir a mí, es como cuando tú me llamas por teléfono y me dices, mira Miguel, yo quiero saber una cosa. Y después que tenemos un ratito hablando, dice, mira, yo te estoy grabando, esto se está grabando. Espérate. Eso es una peñalada trasera. Por eso yo he dicho que yo me he retirado a tiempo porque para continuar tengo que volver a la escuela de periodismo. Porque el periodismo que yo ejercí, el periodismo que yo conocí, es totalmente diferente al periodismo que yo estoy viendo en estos días. Yo creo que es un tema de intención, o sea, muchas veces, y no estoy diciendo que sea este caso en específico, pero el periodismo lo ejercemos no con el deseo de esclarecer la situación para que con eso haya un cambio, una transformación en el sistema, sino concentrados quizás en el rating o en intereses personales o de grupos. Entonces eso hace que la verdadera intención para los que existen los periodistas haya sido pues transformada, yo entiendo, o sea... pero el rating es... El rating no es parte de, yo no, no el rating, los ratings pero... no, pero yo creo que los ratings están haciendo mucho daño y están condicionando un estilo de periodismo. Es decir, la gente está haciendo periodismo buscando un rating. Y recurre a cualquier artificio, ¿no? Salidas y sí. de todo. Entonces, ¿no sabes? Porque tú tratas de hacer eso mismo, un trabajo de periodismo a través de Metro que lleve la verdad más allá de lo que puede significar para otros el posicionamiento del periódico. Tu intención es que la verdad se sepa. Independiente. ¿Entiendes? Entonces, eso hace falta. En el peaje hay lo que se llama un peaje sombra, ¿no? Que se paga. Sí. Y yo creo que en los temas de los ratings hay un rating sombra. Es decir, cuando tú analizas, mira, los verdaderos amos del periodismo hoy en día son las agencias publicitarias. Los periódicos están vendiendo sus primeras páginas y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Por obligación. Sí, por obligación. Y que lo vemos también. No. Porque sostener un periódico carísimo. No, claro, pero yo no digo eso. Yo no lo veo mal. Lo que yo digo es, por ejemplo, que es una actividad monopólica. Se ha convertido en una actividad monopólica. Sí, tiene toda la razón. Por ejemplo, las agencias publicitarias son dueñas de los brokers, de los que colocan, de los que pautan, son dueñas de las compañías de rating y muchas veces están asociados a medios de comunicación. Entonces, eso es todas esas cosas. No hay mercado. La gente cree que no hay mercado. Sí. Realmente. Entonces, la gente se ha hecho la ilusión, porque solo ha vivido esta época, muchos periodistas, de que realmente el enemigo del periodismo libre e independiente de la prensa es el poder político. Es apenas uno de los enemigos. El enemigo se esconde por doquier. Entonces, la intención, y yo no estoy dando vueltas, porque todo llega, es como una centrífuga, todo llega siempre al mismo lugar. Hay un movimiento en los medios de comunicación para lograr la modificación de una ley que ya es obsoleta, la 6132 de noviembre de 1962, que requiere urgentemente un cambio para la adecuación a los cambios que se han producido en el mismo periodismo y en la sociedad dominicana. Perfecto. Pero el argumento de que hay que eliminar la responsabilidad en cascada a mí me parece un absurdo, porque tiene que haber algún elemento fundamental de responsabilidad en los editores.
Porque, yo estoy de acuerdo contigo, porque es una injusticia. Una injusticia. Con el periodista de base, porque yo voy a ser honesto. Claro. Yo soy responsable de todo lo que claro, sale. de lo que sale en tu periódico. O sea, es decir, es lo mismo. Eso yo no voy a escurrir. Lo que sale ahí, yo estoy de acuerdo. Claro. O sea, y eso no significa, y eso no significa un acto de censura. Que tú, para evitar la responsabilidad, censure a otro. No, es que la gente tiene que saber lo que dice y cómo lo dice. Porque la libertad tiene que ser administrada. Sí, y la misma ley protege de una acción. Por ejemplo, hay ambientes privilegiados. Por ejemplo, lo que se dice en el hemiciclo, en plena sesión, no está sujeto a ninguna sanción legal, ni por quienes lo dicen, ni por quien lo publican. Sí, y el sentir hacia el periodismo como un ejercicio que ha perdido ese criterio de responsabilidad, lo digo como joven y como persona que recoge la opinión en la juventud, porque en mi caso yo no estudié periodismo, yo hice un máster en comunicación, pero aún así me preocupa, Bueno, pero no hice la carrera con el tema de investigación, aún así me preocupa. Y yo recuerdo, tuve la gran experiencia de trabajar en el periódico El Mundo, y yo veía esa maquinaria y cómo... ¿El periódico El Mundo de San Juan? De España, en Valencia. Yo estuve trabajando allá. Y yo recuerdo, esa maquinaria y cómo había ese sentir de parte de cada uno de los periodistas de decir lo que estaba ocurriendo. Claro, consagrado consagrado a su tarea. Y ese es el periodismo que yo quiero en la República Coincidiendo Dominicana. absolutamente con la evaluación que haces, el análisis que haces, porque eso es lo que manda esta profesión, me quiero colocar para tratar de entender de la manera más justa lo ocurrido. Y es que en la República Dominicana también es difícil seguir ese patrón estrictamente profesional por una tendencia que tienen los funcionarios públicos a rehuir la responsabilidad de rendir cuentas. Por ejemplo, en los países desarrollados que vemos esa conducta del periodista típico que va donde la persona que va a enjuiciar en algún reportaje le dice: fulano, mira lo que yo tengo, yo quiero saber tu respuesta. Te doy 48 horas para que te comuniques conmigo. Tienes todo el tiempo del mundo y hasta le dan el documento. Sí, claro. Hasta le dan el documento. ¿Qué pasa? Hay una cultura de esos funcionarios de países desarrollados de reaccionar, ya sea explicando o decir: no puedo hacer ningún comentario sobre eso, cítame así. Sí. De que no tengo ningún comentario sobre eso. Pero ¿qué pasa en República Dominicana? Que cuando tú interpelas a un funcionario público con respecto a una realidad tal, y a mí me ha pasado, que lo he hecho, rehuyen el contacto para dar explicaciones. De hecho, hablando del ingeniero Peña, es la persona más difícil para entrevistar. Sí, claro. Por ejemplo, yo... lo que se dijo yo creo que no lo he entrevistado nunca. Y con esto no está, está diciendo que tenga o no razón en que sí es o no culpable. Pero es un funcionario público de larga data en servicio público, y yo no recuerdo, y tengo mucho tiempo en esto, no recuerdo, mi memoria me puede traicionar, que yo le haya entrevistado. No, ni yo tampoco. Imagínate. Si sumamos lo tuyo con lo mío, es demasiado. Y ir a la prensa. Entonces, yo ahí justifico el tema de... porque él cayó en esa situación por vanidad. Vanidad. ¿Por qué? Porque él esperaba, no sé por qué, porque esta periodista es muy profesional y no es nada complaciente, él esperaba una entrevista dulzona. Complaciente. Que elevara y celebrara sus logros. Sí, claro. Pero yo no sé de dónde le sale. Al final, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y sabemos que esa conducta existe en muchos funcionarios de nuestro país, es complicado, pero lo que pasa es que yo siempre he creído que el hecho de que la otra persona lo haga como se debe, no significa que yo al final debo incumplir con lo que se amerita. Entonces, si esa persona al final no quiere decir nada, se pone así. Ahora se anuncia que él va a un programa radial de unos colegas a responder. Yo tengo una crítica al respecto. Yo pienso que él debió solicitar el mismo espacio para responder, porque él quedó en el compromiso con la periodista de dar una respuesta. Usted puede, de hecho, uno no maneja todos los detalles de sus empresas. De una que usted me pareció muy extraño. Tú me preguntas a mí ahora, ¿cuánto pagué yo el año pasado de impuestos? Yo no lo tengo. Yo lo digo por mí también. Yo lo digo por mí también. La respuesta yo te voy a dar, yo no sé. Cuando vi la entrevista, lo primero que pensé fue, ¿por qué razón él no utilizó ese recurso de decir, yo no conozco todos los detalles estaba impresionado. Él no supo manejarse. Le falta asesoría en comunicación. Pero que además a él fue sorprendido de un principio. Sí, se notó. Pero la persona pública tiene que saber
saber recomponerse. Ahora, el problema, pero lo que yo te básico, digo, él tiene que ir a responder a la persona que le interrogó, porque me luce una salida muy cómoda. Usted escoger, sí, claro, yo estoy seguro, un espacio amigable. Sí, porque así no se ve, así no se ve bien. Él lo van a colocar para que él quile. Correcto, y así no, porque ese es un mal periodismo también. Claro, peor todavía. No, peor, correcto. Sí. Entonces, porque yo no estoy cuestionando el esfuerzo que hizo el programa para poner en evidencia un mal que está siendo común. Tú no cuestionas el fondo, sino un detalle de forma. De forma. El cual comparto. Sí. Es lo mismo cuando yo estaba viendo el programa, dice, bueno, eso se me recuerda o se me parece a evidencias presentadas en un tribunal con un acusado que no tiene defensa alguna, sobre una llamada telefónica no autorizada por un juez, que no tiene ningún valor en un tribunal. Entonces, yo lo que digo... Si hubiera tenido asesoría, ¿qué pasa? Porque era grabado. Tú tienes todo el derecho, como entrevistado, de decir... No, espérate, déjame buscar a mí. Mira, espérate, esas informaciones yo necesito acopiar. Vamos a detener esto y vamos a citarnos en esta misma hora para la semana próxima. Y yo te voy a no rehuir, sino claro, yo me voy a preparar. Sí, claro. Entonces, pero ven con todo lo que dice don Miguel, todo el tiempo fue como una sorpresa, fue como... Sí, pero entonces no supo reaccionar. No supo reaccionar. Y la periodista, no supo reaccionar. Yo lo comparé, escribí un artículo, lo comparé a esta famosa novela de Herman Melville y la cacería de Moby Dick. Sí, claro. Bueno, el capitán Ahab estaba afanosamente deseando cazar la ballena. Yo creo que todos los periodistas queremos cazar alguna ballena de esa. Bueno, y si la ballena se me pone de pechuga. Yo creo que hasta bien lo trataron. Mira, déjame decirte lo que el periodismo dominicano, a través de y yo me siento culpable de eso, ha fracasado, es que no ha sabido venderle al poder político y a los poderes fácticos, como le llaman, una verdad inconmovible, y que es que el ejercicio libre del periodismo es el precio que se tiene que pagar por la democracia para vivir en un país libre. Y los funcionarios públicos tienen que aceptar ese cuestionamiento que va permanentemente hacia ellos. Es decir, yo no puedo censurar a una persona que haga bien su trabajo. Si yo no puedo criticar, por ejemplo, a una persona que en el periodismo trata de encontrar la verdad, buscando por todos lados, porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo, y al final eso es algo que tiene un mérito, y que de encontrarse o hacerse como Dios manda, va a tener un valor verdaderamente grande para una sociedad que necesita de esas verdades. Yo estaba oyendo el comentario que ustedes hicieron sobre las declaraciones de Servio Tulio Castaño, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dijeron, que eso tiene que investigarse. Eso no puede ser objeto de hay un interés aquí, porque no importa. Decía Oscar Wilde en La decadencia de la mentira, un ensayo muy famoso, que dice que la sinceridad, el valor de una idea, nada tiene que ver con la sinceridad de quien le pone. Es decir, yo no soy matemático, pero yo sé que 2 y 2 son 4. Es decir, eso no importa. La intención se echa a un lado cuando está la verdad de por medio. Miguel, quiero volver a agregar a tu comentario sobre el convencimiento del valor de la libertad al entramado político, sumarlo a otra dimensión que olvidamos, y yo lo he vivido en carne propia. Y lamentablemente, o sea, ha sido una gran decepción para mí descubrir que no solamente es el entorno político el que abomina de la libertad, lamentablemente, y lo voy a decir con toda responsabilidad, también el sector privado. Aquí da brega financiar la libertad. Todos le temen a la libertad, todos le temen a la verdad, todos le temen a la decencia y a la honestidad. Usted, siendo un sinvergüenza en República Dominicana, en esta profesión, las cosas le salen más fáciles. Con los políticos y con los empresarios. Sí, claro. Si usted es un individuo que no tiene cola que le pisen, que no tiene debilidades, o sea, entiéndase, que no puede ser controlado, sino que hay que razonar con usted, convencerlo y hacer cosas con usted, no es bienvenido para nadie. Sí, claro. Porque aquí, lamentablemente, en República Dominicana, lo que le gusta es lo chueco, lo podrido, lo que no sirve.
y lo estimulamos y lo hacemos crecer. Y al que no tiene problema, le ponemos obstáculos. Mira, aquí la democracia va a No florecer. solo los políticos, yo te diría que los políticos son hasta más suaves. Claro, claro. Hay que decir las cosas como son. Y ayer ocurrió un hecho que demuestra eso. Por ejemplo, yo creo que la democracia dará un salto y se fortalecerá en este país cuando los ciudadanos dominicanos, especialmente los políticos, los sacerdotes, los estudiantes, todos, aprendamos a actuar sin crispación. Exactamente. Yo leí una autobiografía de Giscard d'Estaing hace mucho tiempo, expresidente de Francia, que él decía que en su primera visita a España, después de la muerte de Franco, él fue invitado y fue una visita oficial. Y en el Palacio de la Zarzuela le hicieron una recepción de bienvenida. Él llevó sus cocineros y todas sus cosas, porque la cosa de Francia, el esplendor de Francia. Y dice que le sorprendió de una manera extraordinaria, inexplicable, que en esa reunión estaba la pasionaria, Santiago Carrillo, del Partido Comunista, Felipe González, que todavía no era primer ministro, y Manuel Fraga, y estaba todo ese abanico de diversidad política de españoles. Decía que eso era imposible aspirarlo en Francia. Cuando yo leí eso, casi el libro se me cae de la mano, porque la impresión y la idea que uno tenía de la Francia, de las luces, de la libertad, ¿entiendes? Era imposible. Dice que él, cuando regresó a Francia, intentó dar una muestra de actuación sin crispación, inspirado en lo que había visto en España. Y dice que en ese momento en Francia, uno de los problemas más graves que había era que había muchos presos, la población carcelaria preventiva era muy alta. Y entonces cualquiera que lo encontraban como a esos dos policías orinando en la calle, pasaba todo el tiempo del mundo en una cárcel, sin juicio y sin nada. Entonces, en una visita que hizo a Lyon, visitó una cárcel y saludó a un preso que ya era un señor viejo que estaba acusado por cualquier cosa, y le tomaron una foto dándole la mano, y dice que ese fue el momento más difícil de su presidencia. Entonces, yo creo que ayer el reconocimiento que le hizo la Cámara de Diputados a Juan Bolívar Díaz, que es un crítico acerbo, así es. duro. Un periodista como debe ser. Sí, duro, acerbo, obstinado si se quiere, de los poderes políticos, especialmente del Congreso de la República, y ha sido un crítico. Yo creo que eso fue una bella... Un momento alto. Sí, fue una bella demostración de actuación sin crispación, por ambas partes. Sí, por porque, ambas partes. Lo aceptó. Porque él lo aceptó. Sí. Entonces, yo escribí ayer una carta a los periódicos y ninguno lo publicó. No me lo mandaste a mí, ¿no? No, te lo voy a mandar hoy. No, sí, padre. No, te lo voy a mandar hoy. Porque yo creo que es interesante. Y el hecho... No, para mí sería un honor. No, y el hecho de que esas cosas ocurran en un país donde a veces uno se levanta y uno piensa, bueno, todo está perdido, aquí no hay posibilidad de reconciliación. Aquí la política, las diferencias nos han alejado tanto que es imposible un acercamiento, no hablemos de puentes, vamos a seguir construyendo murallas y todas esas cosas. Entonces cuando tú ves ese tipo de cosas que aparecen tan sencillas, tú dices, bueno, es posible, puede. Sí. Sé que es difícil. Y tenemos que impulsarlo. Yo creo en eso, yo creo en el diálogo con el que yo discrepo, porque el objetivo debe ser el espíritu de enmienda, no la destrucción. Yo pienso que sí hace falta mucho de esa grandeza de ánimo. Superar el concepto de que hay enemigos o adversarios. Por ejemplo, yo no tengo esa visión. Sí, pero yo creo que cuando yo critico, yo no veo enemigos. Sí, yo veo a alguien que yo quiero ayudar. Claro, pero esa intención, volvemos a lo mismo, la intención. La hay, ¿verdad? No podemos ser ingenuos. La hay. Lamentablemente hay quienes hacen el periodismo para destruir. Entonces ese es el punto, vuelvo y repito, no entienden la responsabilidad. Y el fin que es una mejor República Dominicana. Claro, que no se le ve el sitio donde vivimos. Y yo quizás estoy en un proceso, espero que de evolución y no de involución, que muchas cosas, las perspectivas que yo tenía de muchas cosas han comenzado a cambiar, a modificar. Yo estoy viendo algunas cosas de una manera distinta como la veía hace algún tiempo. Quizás porque en mi semi-retiro yo tengo la oportunidad de ver las cosas. Quizás antes estaba de lleno en la centrífuga y me movía con la centrífuga.
y como que no paraba nunca. Y cuando salía de la centrífuga, lo que me abrazaba era un vértigo, ¿entiendes? Entonces, me recuerda siempre una frase, y no quiero estar haciendo mención de esta, no quiero que alguien pretenda que yo esté haciendo una exhibición de erudición ni nada de eso, pero de Hemingway, que decía que es tonto pensar que con los años nos volvemos más sabios, los hombres se vuelven más sabios, a lo sumo nos volvemos más prudentes. Y yo creo que lo que está ocurriendo conmigo en los últimos años en el ejercicio, y lo siento a veces en la forma en que yo escribo, algunos mensajes que yo escribo, es decir, yo no estoy tan agresivo, ya yo pienso que hay otras vías, que el entendimiento es peor que la confrontación y da mejores resultados, y que la confrontación entre adversarios es todavía más hermosa que la confrontación entre gente que entre la armonía, la convivencia, enriquece. Y que al final de cuentas, la conformidad nos hace avanzar. Y que al fin de cuentas, el propósito de vivir en libertad no es más que una vía segura al bien común. Claro. Porque la libertad incluye la protección del bien de toda la gente, y entonces eso no es lo que entendemos. Eso es como la mitad, el mejor amigo es aquel que te dice la verdad, claro, que llega a un acuerdo juntos y que todo sigue bien porque lo hacen por amor. O el que te dice, e incluso el que te dice que tú eres víctima de una infidelidad, que no se atreve mucha gente a decírtelo. Bueno, Miguel, gracias. Qué interesante, porque a veces uno hace un plan y vamos exactamente. Y lo varía. La intención era otro, pero yo creo que... Pero si ustedes quieren... No. Ha sido, no, pero yo entiendo como siempre, ha sido excelente. Claro, que arrojar luz en ese ejercicio, la responsabilidad que tenemos es muy importante. Hay que decirlo. Claro, tenemos que ser autocríticos también con nosotros mismos, porque eso es parte de permitir que en el ejercicio crezcamos. Es una lección, claro, una lección gratuita. Y pretender que uno no se equivoca es un acto de vanidad. Totalmente. Yo vivo equivocado. Lo extraordinario es el acierto. Sí. Oye, lo extraordinario es el acierto, el error es lo común. No, yo convivo con mis equivocaciones y vivo feliz con mis equivocaciones. Muchísimas gracias, don Miguel. No, gracias a ustedes.